Leemos este versículo, este versículo está en Números 6, 24 y 27. Lo vamos a estar leyendo en todo este mes. Dice, podemos repetirlos todos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. El Señor bendiga su palabra. Bueno, hermanos y amigos, estamos contentos de tenerles acá y les damos a todos la bienvenida. Como dijimos al principio, si alguno no había llegado, siéntase como en su casa. Estaba pensando yo en el afán que últimamente, y usted tal vez se habrá dado cuenta, que tiene la gente de saber de dónde viene. Y hace más bien, algunos años atrás, había una filosofía que decía, no importa de dónde vienes, lo importante es a dónde vas. Y hace sentido, ¿verdad? Pero lo que no hace sentido es la curiosidad que hoy en día tiene la mayoría de la gente, de tal forma que hay muchas páginas web, institutos y organizaciones que te buscan tus antepasados. Hay una página que se llama familyancestry.com o .org o Ancestro Familiar, donde hay una data que tú te metes y buscas en tu país y ves de dónde vienes para saber cuáles son tus antepasados, etcétera. Pero hay otras que usan hasta un test de ADN, no sé si lo han sabido, no sé qué costo tiene, pero no sé, algunos lo hacen por curiosidad, otros por razones económicas. Por ejemplo, muchas personas que viven en Latinoamérica en condiciones menos favorables, tratan de buscar sus ancestros tal vez de Europa para poder voy a reclamar, voy a irme para allá, la ciudadanía, qué sé yo. Razones económicas, también de salud. Más gente busca sus antepasados, hasta lo ubican geográficamente. El test de la ancestralidad ofrece un camino un camino recorrido de los linajes que usted tuvo en el pasado. No sé qué tan cierto y tan preciso, y no estoy dando propaganda de eso, simplemente estoy diciendo lo que existe. Y los médicos que están acá y los que hemos estudiado un poquitico biología, ellos lo hacen con el análisis del ADN o DNA, y el ADN mitocondrial y el cromosoma Y, para saber de dónde vienen los padres y, tus antepasados por parte de los padres y por parte de la madre. Así que esto es curioso. Se pueden ubicar geográficamente, un mapa con las zonas donde proceden los antepasados, y te puede servir para prevenir enfermedades, inclusive. ¿Dónde está? De qué enfermedad murió y tal. A veces se llevan sorpresas y no es muy agradable saber los antepasados, ¿verdad? Pero eso es algo que está ocurriendo hoy en día y la gente está interesada de dónde viene para poder saber a dónde va, o por lo menos saber dónde está parado. Lo que yo no veo es el interés de las personas en saber de dónde viene espiritualmente. No le importa, porque la gente vive en su afán y básicamente la mayoría de la gente no está interesada en el Evangelio. Somos nosotros los que tenemos la verdad, los responsables de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y sabe qué? En la predicación del Evangelio se da el conocimiento de dónde venimos. Así que esta pregunta, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas?, ha resonado, está resonando ahorita, pero en la parte física, para bienes egoístas, si se quiere, o tal vez bienes personales es la palabra, bienes físicos. Pero esta pregunta, yo tengo una que quiero citarla, que son una de las preguntas más viejas, y esto ocurrió en Génesis capítulo 16. Es una de las preguntas que Dios hace a sus criaturas. Y esto es en el tiempo de Abraham.
Génesis 16. En este tiempo se dice que aproximadamente eso fue hace 2000 años antes de Cristo. Es aproximado. Y si es así, estamos hablando que esta pregunta fue hecha por Dios hace más de 4223 años. Así que está hablando la palabra de Dios infalible y eterna. Y tal vez este momento sea de reflexión para usted, a lo mejor no lo ha pensado, pero también hay algo para los creyentes. La mayoría de aquí somos creyentes, ¿verdad? Pero el evangelio tiene que ser predicado todos los días, inclusive para el creyente. Bueno, el ángel del Señor la encontró en el desierto junto a un manantial de agua, el manantial que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ahora, obviamente que esa era una pregunta física, porque ella tenía una condición que había estado ocurriendo. Recordemos que se trata de la sierva egipcia, Agar, que había sido tomada de los egipcios y aunque no era aprobado por Dios, oigamos bien, era una práctica común en aquel tiempo. Sara, por necedad, si me permite decir esa expresión, por incredulidad, dudó, se desesperó de la promesa que Dios había dado. Específicamente Dios había dado a Abraham en Génesis 15 y 5, cuando dice que tendría una descendencia incontable como las estrellas. Usted recordará ese pasaje, ¿cierto? Bueno, entonces ella, por el desespero, le pidió permiso a Abraham, y él, ni corto ni perezoso: sí, está bien. Podemos, mira, si quieres agarra a Agar, para que, como yo no puedo tener hijas, ya te des descendencia. Y como eres una sierva nuestra, pues ese niño que nacería iba a ser parte de nuestra descendencia, porque así estaba establecido. Fue, por así decirlo, pecado. Fue un pecado de Agar, un pecado de Sara, un pecado de Abraham. Claro, Agar era sierva y tenía que obedecer. Entonces, Dios había ya dicho en Génesis 2 y 24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Obviamente al tener a Agar ya no iba a ser una sola carne con Sara, pero esto ya se complica un poco más allá. El Señor Jesucristo lo confirmó en San Mateo capítulo 19 versículo 5, donde: ¿no habéis oído que Dios al principio hombre y mujer lo hizo, y dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Estaba establecido que esa es la ley de Dios, el tener una sola esposa y tener descendencia, estar casado, y de ahí es la bendición de Dios. Pero esto también, Agar pues tuvo relación con Abraham, y tuvo este pequeño niño que es producto de esa relación, pero que representa la ley. Mientras que luego que Dios abrió, digamos, la promesa o la cumplió con Sara, y después tuvo a Isaac, es la representación de la gracia versus la ley. Pero usted lo puede leer mejor en Gálatas, porque el apóstol lo habla ampliamente acerca de esa simbiosis allí, o ese ejemplo. Pero, ¿de dónde vienes tú? Ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Por lo menos ella fue bien honesta. Un ángel, ella se encontró con un ángel, y lo curioso es que según los teólogos, este ángel, al igual que muchas apariciones de los ángeles en el Antiguo, tenían características divinas. Ella se refería a estos ángeles como mi Señor, hasta adoraban. No es que adoraban a los ángeles, adoraba a ese ángel de Jehová, y se dice que esas son las teofanías o las cristofanías, es decir, las venidas tempranas de Cristo visitando a su pueblo. Recuerden cuando hablábamos en Navidad acerca de aquel pasaje en Miqueas: y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las naciones, de ti saldrá quien será mi libertador, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pues esta es una de sus salidas, Cristo mostrándose en misericordia para el que estaba en pecado,
en angustia, en conflicto, en problema. Ahora fíjense que el ángel de Jehová, Cristo vamos a llamarle, el mismo Dios, le pregunta, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Recordamos aquella pregunta que Dios hizo a Adán, ¿verdad? Cuando Adán obviamente había pecado y Dios sabía, porque Dios lo sabe todo, y le pregunta, ¿dónde estás tú? Y es similar esta pregunta. Cuando Dios preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? No era tanto en el sitio, y Adán, yo no sé si hecho el loco, le dije, bueno, es que me escondí. Dios no estaba hablando tanto de lo físico, estaba hablando de qué es lo que has hecho. ¿En qué situación te encuentras conmigo? Y esta es una pregunta que resuena hoy en la parte espiritual. ¿Dónde estás tú? O ¿de dónde vienes y a dónde vas? Tú como creyente, hoy Dios te está preguntando, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Entonces, a veces estamos nosotros confiados de que estamos cumpliendo la voluntad del Señor. A veces leo la Biblia, qué sé yo, voy a los cultos de vez en cuando. Tú exactamente crees que estás en la posición o en el sitio que Dios quiere que tú estés. Solamente es una pregunta, ¿dónde estás tú? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Nos va a determinar o ayudar a determinar cuál va a ser nuestro futuro inmediato en esta tierra. Pero ella, cuando Dios le llama, le dice, Sarai, sierva de Agar. Ahora, fíjense una cosa que, aunque era mujer de Abraham, sin embargo, Dios la llama sierva de Sarai. Es como tal vez para humillarla o para hacerle sentir, oye, ve quién eres tú. Tú eres una sierva, eres una esclava. Nosotros en la sociedad moderna, por educación, tendemos a llamar a otros por los títulos más altos que poseen, y muchos les gusta que le digan doctor, que le digan, qué sé yo, whatever, licenciado, ingeniero. Dígame licenciado, estoy bien. Entonces, pero Dios le llama por la parte más sencilla, humilde, de humillación y su propia condición. Y esto es para hacerle notar, tú estás huyendo, estás libre por ahí, recuerda que tú eres una esclava. Es como si dijesen esto en la expresión sierva de Sarai, eres una esclava. ¿Qué estás haciendo? ¿De dónde vienes? Nosotros deberíamos entender muchas veces cuando nos queremos levantar un poco. El apóstol Pablo, por ejemplo, en algún momento, tal vez, no lo estoy diciendo, dijo, bueno, pero yo soy apóstol. Pero después tú ves que escribe, yo soy el menos de los apóstoles, el más chiquitico, el abortivo, no debería ni llamarme apóstol, etcétera. Y tú dices, viene que es humilde, pero tal vez, solamente tal vez, vino después que Dios le mandó el aguijón de la carne. ¿Para qué? Para que no se enalteciese, se abombara demasiado, Dios le mandó un aguijón. Y tal vez después de eso, él decía, mira, yo soy el más chiquito de los apóstoles. Así que a veces Dios nos manda situaciones para que, es como una pastillita de Ubicatex, ¿sabes? Ubícate donde realmente tú eres. Y no estoy diciendo que nos creamos menores que los demás, es que tengamos, digamos, el correcto pensamiento de nosotros mismos. Cada quien no debe estimarse superior a los demás, sino conforme a la medida que Dios ha dado. Hay mucha enseñanza acá, pero quiero seguir adelante. Es que, ¿de dónde vienes? Date cuenta que estás huyendo de tu deber. Ahora, pregunto a ti y a mí, ¿será que nosotros estamos huyendo de nuestro deber? ¿Será que Dios nos está llamando, tal vez en esta pequeña iglesia, pero amada por Dios? Hemos oído palabra que nos ha tocado el corazón y nos ha dicho, mira, no es por allí el camino, no es el pastor ni los hermanos, el Espíritu Santo nos está tocando y estamos tal vez siendo confrontados en este momento de que no estamos cumpliendo nuestro deber. ¿Qué tal eso? No sé. Date cuenta de que estás huyendo de tu deber. La otra pregunta, ¿a dónde vas? Ella estaba huyendo
hacia el pecado, hacia Egipto y hacia el peligro en el desierto. Entonces da temor pensar, hermanos, que a veces como creyentes estamos tomando un rumbo que sabemos que está mal porque estamos abandonando el deber que como creyentes debemos estar haciendo. Nos estamos a conciencia, porque venga acá, no es que somos inocentotes y que decimos, no, yo no sabía, sabemos. Y nos estamos alejando más y más y no, yo puedo, no, yo creo que eso lo puedo manejar y estamos huyendo hacia el pecado y estamos huyendo de nuestro deber, número uno. Después estamos descendiendo a Egipto. Claro, ella era una egipcia. ¿Para dónde debería ir? Para Egipto. Egipto en el plano espiritual representa al mundo para el creyente. ¿Y de dónde venimos los creyentes? De haber sido libertados del mundo. Y para allá es la tendencia natural que los piecitos nos llevan. Que el apóstol Pablo decía en Romanos 7, que yo lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque veo esta tendencia que me lleva allá. Por eso es que nos daba tanto ánimo en Colosenses, Efesios, Filipenses. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Porque está en nosotros, hermanos. Cuando somos creyentes, la vieja naturaleza no se redime. Es una nueva que está en nosotros que debe imponerse sobre la vieja naturaleza. Entonces todo esto es reflexión del Espíritu Santo para nosotros. Y como siempre les digo, viene primero por mí. Estoy huyendo de mi deber. Y después, ¿hacia dónde voy? Estoy yendo hacia el pecado. Y después hacia Egipto. Pero de paso hay peligros porque era un desierto. Si Dios no lo hubiese agarrado a ella en el camino, otra sería la historia, no hubiesen árabes. Porque el hijo de ella era el padre de los árabes hoy en día. Y pues la historia sería otra, pero Dios la agarró en misericordia y en gracia. Y fíjense que lo que Dios hizo, a pesar de que la humilló con su nombre, tú eres una sierva, ¿para dónde vas? Estás huyendo de tu deber. Pero también Dios la mandó a que se fuese y se sometiera a su ama, ¿verdad? Que estuviera sujeta dentro de la cultura que se había establecido, donde había principios de liderazgo y de mayordomía. No estamos diciendo que la esclavitud la apoyamos, pero era lo que regía en aquel entonces, y no hubo ni siquiera el apóstol Pablo en los días del Antiguo Testamento a luchar contra la esclavitud, sino que decía los esclavos estén sujetos a sus amos. Y nos sirve a nosotros. A veces nos quejamos de nuestros jefes o del trabajo que tenemos. Estamos tratando de huir del deber. No sé. Ahí se los dejamos. Pero no solamente dónde estamos, dónde vamos y qué es lo que nos espera en este camino. Hermano, ¿qué camino estamos tomando ahorita? ¿En qué situación estamos? Solamente el Espíritu Santo y Dios o el Espíritu Santo, que es Dios en tu corazón, sabe dónde estás. El salmista decía, examíname, oh Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso. No, yo me conozco. Mentira, tú no te conoces. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice Jeremías, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿El que tiene el corazón? No, Jehová, Dios. Él conoce nuestro corazón. Por eso no debemos jactarnos en decir, yo controlo mi vida, yo sé para dónde voy, yo sé cuál es mi deber, no me digas nada. Eso representa un orgullo, una soberbia que para un creyente no es bueno, es pecado y no tiene la bendición de Dios. Pero lo bueno de la sierva es que ella se humilló. Los perversos dicen que no hay Dios. A mí me gusta como dice la Reina Valera. La Reina Valera dice que los impíos, ¿verdad?, desprecian todo lo que Dios, todo lo que invoca el nombre de Dios. Pero los perversos dicen que no hay Dios, no le consultan nada porque están llenos de soberbia. Dios no cabe dentro de sus planes. Ese es el Salmo 10:4 en la
palabra de Dios para todos. Puede que haya algo de nosotros aquí. No le consultamos nada. En mi trabajo, en mis estudios, lo que voy a hacer, lo que no voy a hacer. Bueno, yo lo hago y después le digo al Señor, por ejemplo. Estás luchando contra hermanos, familiares, el Espíritu Santo, la misma palabra cuando te dicen cosas y tú en tu soberbia dices, no, yo sé mi camino. Y resulta que Dios no cabe dentro de tus planes. Pero después cuando las cosas salen mal decimos, ay, pero Dios, yo no sé, estoy molesto porque dijo o dije esto o hice esto y me sale todo mal. El Señor Jesucristo lo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Profesando ser sabios, se hicieron necios. En cuanto a de dónde venimos, bueno, en cuanto a lo físico, en estos días tenía al nieto, al más grandecito, a Paul, siempre le ponen en la televisión, hay videos educativos donde le enseñan el valor de los números y todo. Tanto que ese muchacho, tú le dices 2 números en el aire y te los suma. Y uno tiene que por detrás estar, ¿tú sabes? Pero también hay cosas que entran ahí que no lo sabemos, que en estos días él te cita versículos y le decimos, Paul, tenemos una Biblia ilustrada. ¿Quién hizo todas las cosas? God. Y se puede dictar los días en que se hizo. It was the Big Bang. Entonces tiene en su corazoncito, en su mente una confusión porque está bombardeado. Todavía hay gente científica que cree o predica en el Big Bang y se enseña en las universidades. Pero el hombre en su necedad sugiere que las criaturas complejas, ¿verdad?, evolucionaron de células chiquiticas que se unieron una con otras o sustancias químicas no vivas que después se volvieron vivas. Eso es llamado una evolución química durante 5.000 millones de años. Eso es lo que dice la ciencia. Pero los matemáticos dicen que la vida no pudo volverse tan compleja con rapidez ni aún en 100.000 millones de años. No puede. O sea, el tiempo no te da. Por eso, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿De dónde venimos, hermanos? Bueno, de hacernos los ciegos. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa hoy en día para el inconverso o aún para el creyente decir que Dios está actuando en una manera poderosa en sus vidas. Y a veces las cosas no salen como son, y lo veíamos los viernes. Acá, a propósito, le extendemos la invitación para que venga a disfrutar con nosotros todos cómo estudiamos la palabra, pero que a veces ocurren cosas que, eso es castigo de Dios. Puede ser. Pero a veces también es Dios tratando de afinarnos. Hay una canción, no recuerdo el autor, pero decía, al taller del maestro voy. Nosotros estamos continuamente siendo cincelados para asemejarnos más a la imagen de Cristo. Y eso cuesta porque tiene que quitar de nosotros lo que nos gusta mucho, pero que está allí y está haciendo mal, está haciendo división entre nosotros y nuestro Dios. ¿De dónde venimos? De hacernos los locos. ¿De dónde vienes? De preferir la mentira. El mismo Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y es que quieren creer en la mentira. Cuando tú hablas del Evangelio, piensa que es algo, unas historias ya que no tienen veracidad en el día de hoy. No, eso es religión. Y prefieren creer la mentira. Y las grandes masas de comunicación, cuando usted lee, ve la mentira en contra de la verdad de Dios que está establecida. Por ejemplo, la ideología del sexo o la unión entre dos personas o la homosexualidad, todo eso va en contra de la verdad de Dios. Y la gente prefiere la mentira.
Entonces nosotros tenemos que permanecer como heraldos de la verdad y va a llegar un momento que vamos a sufrir, hermanos. Pero es sufrir por la causa de Cristo, es padecer por el nombre de Cristo y no por nuestros propios errores y necedades. ¿De dónde vienes? Bueno, de una raza caída y con una sentencia de muerte. Y eso lo sabemos, pero un repaso, que como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero más adelante dice el versículo, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, que hay esperanza. Como Agar estaba en el desierto, en un rumbo, en un peligro extremo, Dios la rescató en su misericordia y gracia, pero la tuvo que confrontar. Y tal vez en esta mañana tu corazón está siendo confrontado a cosas que solamente tú sabes y que no debes seguir haciendo. Porque Hebreos nos dice que todos los que somos hijos, pues Dios nos va a disciplinar. Dios castiga a todo aquel que toma por hijo. Las cosas no me están saliendo bien, tuve esta situación, tuve esta tragedia, tuve este accidente, me botaron del trabajo, o me llamaron, me informaron este lío, o la deuda me creció, o qué sé yo, tantas cosas. Pueden ser Dios afinando tu carácter, muy bien, pero también puede ser Dios haciendo un llamado a tu vida espiritual. Ahora, hay una verdad que merece ser creída y aquí todos, hermanos, tenemos esta responsabilidad. El apóstol San Pablo, antes que Dios le dijera, hey, ¿quién eres tú? Bueno, Dios se lo dijo. Él decía, yo soy de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. ¿Y qué dijo después de eso? Todo eso lo he dejado atrás y lo tengo por basura, a fin de conocer la excelencia de Cristo. Y él dijo en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primer pecador, el apóstol San Pablo. No nos creamos más que los demás, hermanos. Cada quien piense de sí mismo en la justa medida que Dios le ha dado. No, tampoco es que somos inferiores a los demás, sino en la justa medida. Pero no podemos ser alabanciosos. Hermano, nosotros tenemos una responsabilidad ante el mundo, saber quiénes somos. Nunca olvidar. Siempre recuerdo esa anécdota de aquel gran ejecutivo y dueño de una empresa de calzados muy grande en New York, y cuando la gente le vio a visitar tenía aquella sala tremenda con tremendo buró o ¿cómo se llama? O mesa, escritorio de mármol. Pero allí en eso muy brillante, muy lindo, muy bello, tenía un pedazo de zapato, un zapato viejo, ¿verdad? Remendado. Y la gente, por supuesto, le preguntaba. Tengo entendido que el hombre era un creyente en Cristo. Y le preguntaban, ¿y ese zapato, entre tantas cosas tan lindas que usted tiene ahí, ese zapato, par de zapatos remendados? Él dijo, bueno, ¿usted ve todo este imperio que el Señor me ha dado? Bueno, estos zapatos es para que yo no me olvide de dónde vengo. Yo era un remendero, un zapatero de esos que andaba en las calles. Es como que nunca te olvides de dónde vienes, ¿cierto? De dónde el Señor te ha rescatado, de dónde el Señor te ha levantado. Y eso el apóstol dice, el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos obliga cariñosamente, nos atrae, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron ya. Y ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso, entendiendo esta verdad, el apóstol dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Podemos decir nosotros eso, hermanos, el vivir es Cristo. Y todo lo que eso involucra, decimos que Cristo es el Señor. Pero oiga, esa palabra es fortísima, es grande, es sublime. El Señor quiere decir el dueño absoluto de mi vida. Es Cristo el dueño absoluto de nuestras vidas. El que no tiene a Cristo como Señor, pues en sus delitos y pecados morirá.
Nosotros creemos firmemente en la perseverancia de los santos. Es decir, que los que creemos en Cristo perseveramos no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. El creyente persevera. Y si no estamos perseverando, no tenemos el amor por las Escrituras, no queremos, tenemos que levantar un pie y pedirle permiso al otro para venir al culto, por ejemplo, o nos friqueamos o nos ponemos temerosos para hablar la palabra, entonces vamos a revisarnos, hay algo que no está andando bien, puede ser la comunión que no esté bien, o puede ser que nunca nos haya amanecido. El apóstol dice en Corintios, hermanos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No sea que estéis reprobados, que estén raspados, que estén desaprobados, adóquimos en griego. ¿A dónde vas? Esto es para todos, ¿verdad? Entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dos únicos caminos hay, por ellos todos van. Según el hombre escoja aquí, tendrá su eternidad. ¿Has escogido a Jesús? Amén. Sé sabio. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del infierno abajo. Eso lo dice la palabra de Dios y eso aplica para nosotros como creyentes en Cristo. Entonces, para resumir, hermanos, número 1, pensemos en nuestra procedencia. Eso nos ayuda a saber de dónde venimos, a no alebrestarnos o tenernos en muy alta estima y que la soberbia crezca. Te aseguro, si eres un hijo de Dios, el Señor te va a mandar un aguijón, que no va a ser una avispa la de Juan Luis Guerra. Te va a mandar un aguijón porque eres hijo de Dios o hija de Dios, para que reacciones y reaccionemos. A veces ocurren circunstancias, no porque estemos en pecado, sino porque estamos como que olvidándonos que somos siervos del Señor y que estamos entonces caminando hacia el pecado y que estamos caminando en el desierto donde hay tantos peligros y que vamos caminando, bajando hacia Egipto. Que eso se nos quede aquí, hermanos. Me está haciendo impacto a mí en mi vida. Espero que el Espíritu Santo también lo haga en ti como creyente. Porque no lo digo yo, lo dice la palabra. ¿De dónde vienes tú? Bueno, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Segundo, no hay excusa, de modo que no tiene excusa. Y esto lo aplicamos siempre al inconverso. No tienes excusa, estás creyendo la mentira, estás en la mentira del diablo. Y todo eso es parte de la predicación del Evangelio. Y gloria a Dios por tenernos. Pero nosotros, ¿cómo vivimos? Oh, como soy hijo de Dios, me permito ciertas cosas porque Él me cuida. O como no me perderé, la salvación no se pierde, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Perseveraré en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Quien tal hace, no le ha amanecido. La Biblia dice, y búsquese primera de Juan también, quien practica el pecado no es de Dios. Blanco y negro. Ahora usted dirá, caramba, pero yo caí en pecado y tal. No estamos hablando de que caíste en pecado, sino que sigues practicando el pecado de una manera tranquila, te gozas en el pecado, sigues y sigues y sigues y sigues sin temor a Dios. No has nacido de Dios, vas camino al infierno, así de sencillo. Porque el que practica el pecado no es engendrado de Dios. Porque Dios ha sido engendrado en la persona y no puede pecar porque la simiente de Dios está en él. Entendamos, hermanos, que pecamos lamentablemente porque el mismo apóstol lo dice, estamos en esta carne, pero Juan dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Porque es que pecamos. Pero si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por todo el mundo, no solamente por nuestros pecados. Cristo sigue siendo el propiciador. Pero es nuestro Padre a los que somos creyentes, y al que es inconverso es Dios.
Y hablamos el viernes un poco y teníamos un buen estudio allí de que Dios es el que se acerca para castigar al hombre en el sentido de que es el Dios de justicia. Pero no podemos hablar del Padre castigando al creyente, sino para disciplina, no para condenación. Estamos en la familia de Dios. Estamos en la familia de Dios. Y dice, abogados tenemos para con el Padre. Y no dice, abogados tenemos para con Dios. Porque claro, el Padre es Dios. Pero para el mundo, el que está arriba es Dios. Yo he oído unas frases que una vecina decía, cuando tenía muchas situaciones, él decía, mi Padre es Dios. Y en cualquier situación, Él se encargará de mí. Bueno, no fue exactamente así lo que decía, pero era similar. Mi Padre es Dios. ¿Sabes que nada más puedes decir que Dios es tu Padre a través del nuevo nacimiento por recibir a Cristo? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso es que yo soy un poquito, si se quiere, dogmático en eso, pero yo veo un patrón en el Nuevo Testamento del nuevo nacimiento. Es algo trascendental, algo que te ocurrió en tu vida y te impactó tu vida. Eres nuevo, has nacido de nuevo y tienes dos fechas. Tienes la fecha de tu nacimiento normal en este mundo y tu nacimiento espiritual. Así que no hay excusa. La tercera es que muchos prefieren creer la mentira. ¿Saben por qué? Porque le es más cómodo. Inclusive los que dicen, yo no creo en Dios, yo soy ateo. Ateo. ¿Sabe qué es lo que tú tienes? Que quieres como sinvergüenza, ¿verdad? Hacer lo que quieras y no tener que dar cuentas a nadie. Por eso te autoeriges como tu propio Dios. Pero en tu corazón hay algo que te dice, yo tengo que dar cuenta a alguien superior. Algunos dicen, la madre naturaleza. ¿Qué madre naturaleza? El Padre, creador de todas las cosas. Jesucristo, el creador de todas las cosas. El Espíritu Santo es creador de todas las cosas. Y estos tres son uno. Eso es la creación de Dios. Y es el Padre el que está allí y al que yo tengo que dar cuenta. Y así usted no lo crea. Cuando nosotros vemos en Apocalipsis 21, donde en la revelación Juan dice, y vi a los muertos grandes y pequeños. Y hablamos la otra vez. Estos no son chiquiticos, enanitos y altotes. Es gente de todas las edades que se daban las pompas de los más grandes del mundo, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados todos los muertos que estaban allí, según las cosas escritas. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, no pudo decir ninguna cosa, o no podrá decir ninguna cosa. Será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El infierno existe, hermanos. El infierno está allí, preparado para Satanás y sus seguidores. Y si usted le molesta que en esta iglesia prediquemos el evangelio, como dicen en inglés, I'm sorry, pero eso lo vamos a seguir haciendo. Es la verdad del evangelio. Número 4, hay dos destinos. ¿A dónde vas? Jesús dijo, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No hay lugar intermedio. O estás en el camino con Cristo o estás en el camino a la perdición. Y lo más triste es que puedes estar engañado pensando que estás en el camino a la vida. Pero bastante tenemos en la Biblia y esto que el Espíritu Santo nos está hablando para darnos cuentas y reaccionar. Yo creo que en la mayoría de los casos somos creyentes que estamos un poco fríos porque la Biblia lo habla así. Pero hermanos, agarra la candela otra vez. Que el Espíritu Santo entre con fuego en tu corazón. Está allí, pero reavivar el fuego del Espíritu Santo que está en ti. No apaguéis el Espíritu, dice el apóstol. ¿Sabe cómo lo apagamos? Con nuestra actitud indolente, nuestra actitud desobediente y nuestra actitud no comprometida hacia las cosas de Dios. Los justos no son unos que son justicos en la vida. No existe, no hay justo ni aun uno. Son los que han sido justificados. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 1 o 5 y 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los que irán a la vida eterna. 5. San Pablo dijo, palabra fiel y digna de ser
o recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando prediquemos el Evangelio, digamos, yo estoy contigo, yo estuve donde tú estás. Yo también soy parte de ese hambriento que no predicar como si nosotros estamos por encima, sino yo fui uno que estaba perdido, como tú lo estás ahora, y acepté a Cristo porque soy pecador. 5, hermano en Cristo. El apóstol Juan, en primera de Juan, dice en capítulo 3 y 1, que ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Dios porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta es una forma de nosotros reavivar la esperanza que está en nosotros. Cristo viene otra vez. Maranata, Cristo viene. Y el solo hecho de pensarlos, nuestros corazones arden de esos signos que cantamos. Cristo viene otra vez, ojalá fuera hoy. Va a venir por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperamos, dice Hebreos capítulo 9. Así que todo el que tiene esta esperanza, que está pensando, Cristo viene, sí, Cristo viene, pero no temes condenación. Cristo viene para transformarnos y llevarnos a los cielos o sus mansiones celestiales. Pero si tienes esa esperanza, te purificas a ti mismo. Prediquemos que Cristo vino, murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, derramando su sangre, pero también que vendrá otra vez sin relación con el pecado. El Señor te bendiga y el Señor haga que en nuestros corazones esta palabra haga fuego, para que transformemos nuestras vidas a partir de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias, Señor, por la palabra tuya. Nos sentimos realmente incapaces de presentar la verdad como está en tu palabra, Señor, y solamente oramos humildes en oración que tu Santo Espíritu la utilice, lo que hemos leído, Señor, para provecho de nuestras almas. Que podamos, Señor, hacer el compromiso de, si no hemos arrancado todavía en los caminos tuyos, siendo obedientes, que sepamos de dónde venimos y de dónde tú nos has rescatado, camino del infierno. Padre, te pedimos que si estamos andando en el camino incorrecto, haznos parar, Señor. Jeremías decía, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Tú nos has mostrado la senda, Señor, donde debemos andar. El poeta podía decir, para andar con Jesús no hay sendero o camino mejor que seguir tus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu ayuda. Danos de tu espíritu a comprometernos, a predicar el Evangelio, a andar como debemos andar, pareciéndonos más a Cristo y abandonando el pecado, y comprometiéndonos más con las cosas que pertenecen a la salvación. Señor, y si hay alguno acá que no ha hecho este compromiso, que hoy sea este momento, Señor, como creyente en Cristo. Pero si hay alguno que no tiene esta seguridad de salvación y tu Espíritu le ha tocado, Padre, que sea valiente hoy. El reino de los cielos se hace fuerte y lo arrebatan los valientes. Aquellos que no son salvos, que puedan ver el Evangelio, que puedan poner la mirada de fe al que ha muerto en la cruz. Aquel que infaliblemente le dará la vida. Señor, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos abrir tu palabra y ser ministrados por ti. Te lo suplicamos y te damos las gracias, honrando tu nombre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.